Muy buenas a todos. En este vídeo voy a hacer un ejercicio donde lo que trato es de que se vea claramente cuál es la ventaja de las comunicaciones celulares. El hecho de que yo pueda dividir el espacio en células y estas en agrupaciones, bueno, comparado con lo que sería directamente tener una sola estación que dé cobertura a todo el área. Es la base de las comunicaciones celulares, por lo que nacieron, y aunque este es un modelo irreal, no es un modelo real, pero yo creo que es bastante ilustrativo de la razón por la que las comunicaciones celulares funcionan y tienen sentido. Aquí tenéis enunciado el modelo. Me dicen que, bueno, en el mayor túnel del mundo, que se encuentra en Noruega y que tiene una longitud de 24 kilómetros y medio, se quiere dar un servicio de comunicaciones móvil. Para ello disponemos de un máximo de 80 canales y la probabilidad máxima de bloqueo del sistema, el grado de servicio es de una probabilidad de bloqueo del 1%. Los usuarios que utilizan el servicio dentro del túnel generan un tráfico típico de 0,25 Erlangs por terminal. Y se trata de comparar dos opciones. La primera opción, bueno, pues es pensar que cubro todas las comunicaciones dentro del túnel con una sola estación base, es lo que se llamaría un sistema de concentración. Y en el caso B, pues utilizo un sistema celular, un sistema donde tengo 4 celdas por agrupación y un factor de reutilización de 2. Y en el último caso me dicen que estudie también este sistema celular, pero haciendo una subdivisión adicional. Pues bien, vamos a ver el ejercicio. Entonces, en el caso A, básicamente yo lo que tengo es mi túnel de 24,5 kilómetros al que, como me dicen, doy servicio con una única estación. Entonces, bueno, pues tendría aquí, digamos, una estación base y cualquier móvil, cualquier usuario que se desplazara por el túnel tendría que establecer la comunicación con esa única estación. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que sucede en este caso. En primer lugar, voy a calcular cuál sería la densidad de canales que tengo en el túnel. Pues muy sencillo, tengo un total de 80 canales en una longitud de 24,5 kilómetros, lo cual sale 3,27 canales por kilómetro. Esa es el primer cálculo que hago. ¿Cuál sería el tráfico máximo que podría soportar con esa, digamos, probabilidad de bloqueo que tiene que ser menor del 1%? ¿De acuerdo? Y sabiendo que tengo 80 canales. Bueno, estamos ante un modelo de colas MMCC y por lo tanto puedo aplicar la fórmula de la Erlang, donde la probabilidad de bloqueo pues es básicamente la Erlang de el tráfico máximo que yo puedo soportar con 80 canales para dar un 1% de probabilidad de bloqueo. Pues bien, esto me da un E máximo, un tráfico máximo de 65,4 Erlangs. El tráfico máximo que yo puedo soportar con 80 canales y una probabilidad de bloqueo del 1% es 65,4 Erlangs. Bien, ¿cuál sería la densidad que yo tendría asociada a ese tráfico? Bueno, pues tengo, vamos a llamarla A, por ejemplo, tendría 65,4 Erlangs partido por los kilómetros que yo tengo, que serían los 24,5 kilómetros. Bueno, pues eso sería, vamos a calcularlo, 65,4
entre 24,5 sería 2,67 Erlangs por kilómetro. ¿Y cuál sería en canales? Bueno, pues sería, vamos a ver, serían los 65,4 Erlangs para el total de canales que yo tengo, que son 80 canales. Eso daría 0,817 Erlangs por canal. Cada canal soportaría un tráfico máximo antes de bloquear de 0,817. Y bueno, pues realmente en función del tráfico móvil que yo tengo, ¿qué es lo que voy a tener? Como tengo un tráfico móvil de 0,25 Erlangs, digamos, por usuario, por móvil, pues esto me generaría, ¿cuántos móviles podría soportar yo? Bueno, pues tendría ese máximo que hemos visto de 65,4 Erlangs máximo, partido por 0,25 Erlangs por móvil. Eso me daría un máximo de 261 móviles circulando por el túnel que yo podría atender sin que bloquearan. Y la densidad correspondiente pues serían los 261 móviles entre los 24,5 kilómetros que tiene el túnel. Eso daría 10,6 móviles por kilómetro. ¿Vale? Estas serían los cálculos para el caso de que yo tuviera una única estación base dando cobertura a todo el túnel. Veamos qué es lo que pasa cuando yo utilizo la tecnología o el paradigma de celdas, ¿no? Que sería este caso B que me propone. Entonces, en este caso, lo que me dicen es que tendría que tener un factor de reutilización de 2, lo cual significa que tendría 4 canales en un lado y esos mismos 4 canales en el otro lado del túnel. O sea, aquí tendría la celda A o el canal, perdón, la sectorización A, la B, la C, la D, y lo volvería a repetir en el otro extremo de la mitad del túnel. Mi túnel tendría esta extensión de 24,5 kilómetros y, por tanto, esto sería aproximadamente, el diámetro de la celda sería aproximadamente de 3 kilómetros. Y lo que yo tengo es que podría utilizar estos 80 canales en esta agrupación, en este clúster, y volvería a utilizar esos 80 canales en este otro clúster de aquí. Por tanto, tendría 80 canales a compartir entre las 4 celdas, lo cual sería 20 canales por celda. ¿Vale? Esta sería la situación donde yo aplicaría el concepto de telefonía celular. Tendría entonces, por tanto, una estación base en cada una de las celdas, como podéis ver aquí. Y así sucesivamente. Pues bien, vamos a calcular los mismos parámetros que en el caso de la concentración. ¿Cuál sería la densidad de canales en este caso? Bueno, pues tengo 20 canales en cada celda y cada celda tiene una longitud de 3 kilómetros. Por lo tanto, tendríamos 6,6 canales por kilómetro. Para la probabilidad esa de bloqueo inferior al 1% y sabiendo que tengo 20 canales por celda, el tráfico máximo en este caso que yo puedo soportar sin bloquear, lo saco como antes de la Erlang B. Lo que pasa es que ahora tendría un tráfico que tengo que calcular máximo y tendría 20 servidores o 20 canales.
Si entramos en la Erlang B y sacamos el valor este del tráfico, me daría un valor máximo de 12 Erlangs por celda. ¿De acuerdo? Que sería lo que antes se ha llamado el tráfico por celda, A sub C. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería el tráfico total que yo soportaría? Pues el tráfico total, vamos a llamarlo A mayúscula, sería, tengo 8 celdas en todo el túnel, por un total de 12 Erlangs por celda, total 96 Erlangs. Este sería el tráfico total que yo podría tener en el túnel sin tener bloqueo. ¿De acuerdo? Si suponemos que es lógico que el tráfico que genera cada móvil, cada usuario es el mismo, que en el caso A, o sea, bueno, pues el valor este que nos daba antes, que era ¿cuánto? 0,25, ¿no? Erlangs. Entonces, la densidad de tráfico que yo tendría, ¿cuál sería? Bueno, sería 12 Erlangs por celda, que acabamos de calcular, aquí arriba, partido por cada celda tiene 3 kilómetros de longitud, de diámetro, serían 4 Erlangs por kilómetro. O bien en canales sería 12 Erlangs por celda partido por 20 canales por celda. Eso me daría un total de 0,6 Erlangs por canal. ¿Cuántos usuarios puedo atender? Bueno, pues ¿cuántos móviles por kilómetro? Bueno, M, que es los móviles por kilómetro, serían 4 Erlangs por kilómetro, que hemos visto que es la densidad de tráfico por kilómetro, partido por 0,25 el tráfico de un usuario, de 0,25 Erlangs por móvil. Esto me da 16 móviles por kilómetro. Por tanto, el número de móviles pues serían los 96 Erlangs que hemos visto, que es el tráfico total que yo puedo soportar, partido por 0,25 Erlangs por móvil. Eso daría 384 móviles. Y finalmente, por celda, ¿cuál sería el número de móviles por celda? Pues sería los 384 móviles en el total de 8 celdas que yo tengo en el túnel, sería 48 móviles por celda. Bien, vamos a calcular entonces cuál es la mejora que yo tengo por el hecho de pasar de un sistema de agrupación o de concentración, perdón, a un sistema celular. Bien, primero vamos a comparar, por ejemplo, la densidad de móviles que yo puedo tener en el túnel. Bueno, pues en el primer caso tenía 6,6. Fijaros, aquí arriba. Tenía, fijaros, aquí arriba. A ver si lo encuentro. 6,6. Aquí lo tengo. La densidad de canales era 6,6 canales por kilómetro. Y ahora, en el caso anterior, tenía, ¿cuánto era? 3,27 canales por kilómetro. Perdón, esto es la densidad de canales. Bueno, esto me da aproximadamente una mejora de 2. Puedo tener el doble de canales por kilómetro, el doble de la densidad de canales,
en el caso de del dividir en células respecto del caso de tener solamente una estación base. Vamos a ver el tráfico total que yo soy capaz de aceptar en mi túnel, ¿no? Bueno, en el caso original, el tráfico total que yo podía tener era de 65,4 Erlangs y ahora veis que tengo 96 Erlangs, con lo cual en este caso yo tengo una mejora del 1,47, o sea, un 50% casi más de mejora en cuanto al tráfico total que yo admito. En cuanto a la densidad de móviles, ahora sí. ¿Cuál sería la mejora? Bueno, en el caso original yo tenía un total de 10,6 móviles por kilómetro y en el caso de convertirlo en un sistema celular tenía 16 móviles por kilómetro y eso, por tanto, es un factor de mejora del 50%. Por último, el número de móviles que yo admito en mi túnel sin tener bloqueo, bueno, pues en el caso original tenía 261 móviles totales en el túnel y en este caso tengo 384. Eso es un factor de un 47%. O sea, aproximadamente, bueno, por ejemplo, en el número de móviles tengo un 47% de mejora simplemente por el hecho de convertir mi sistema de concentración en un sistema celular, bueno, con 4 celdas y un índice de reuso de 2. Bien, vamos a lo siguiente que me preguntan y es que lo que yo hago es una subdivisión por 2 adicional. O sea, mi túnel ahora directamente no tiene, digamos, 2 agrupaciones, sino que tengo 4 agrupaciones. Y dentro de cada agrupación sigo teniendo las 4 celdas, A, B, C, D, y así sucesivamente a lo largo del túnel. Esto sería hacer una subdivisión por 2, que tendría A, B, C y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en este caso qué mejoras tengo con respecto al sistema celular anterior. ¿Cuál sería el radio de la celda nueva en este caso? Bueno, pues en este caso, evidentemente el radio se divide por la mitad, sería 1,5 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Cuántos canales por celda tenemos? Bueno, pues seguimos teniendo 20 canales por celda. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo que reutilizar los 80 canales de una agrupación a la siguiente. Por tanto, sigo teniendo 80 canales en cada agrupación, sigo teniendo 4 celdas en cada agrupación, por lo tanto, sigo teniendo 20 canales por celda. Y por tanto, el tráfico de cada celda sigue siendo el mismo, que era 12 Erlangs por celda. Eso no cambia. Pero lo que sí que cambia, obviamente, es la densidad de tráfico. La densidad de tráfico, fijaros, ahora tenemos 12 Erlangs por celda, como teníamos antes, pero ahora tengo un total de 1,5 kilómetros por celda. Cada celda ahora se ha reducido a 1,5 kilómetros. Y por tanto eso me da una densidad de 8 Erlangs por kilómetro. ¿Cuál es el tráfico total en el túnel? Bueno, pues el tráfico total ahora en el túnel sería los 8 Erlangs por kilómetro por la longitud del túnel, que era 24 kilómetros y medio. Eso da 196 Erlangs. ¿Y el tráfico, la densidad de tráfico por canal o el tráfico por canal, cuál sería?
Pues sería 196 Erlangs entre los 80 canales, son 2,45 Erlangs por canal. ¿Cuántos usuarios podemos atender? Vamos a calcularlo. Podemos atender a ¿cuántos móviles por kilómetro? Bueno, el número de móviles por kilómetro serían 8 Erlangs por kilómetro dividido por el tráfico, que era por móvil 0,25 Erlangs por móvil. Eso da 32 móviles por kilómetro. ¿Cuál es el número total de móviles, por tanto? Bueno, pues el número total de móviles es el tráfico que yo puedo tener en total, que era 196 Erlangs, partido por el 0,25 Erlangs por móvil. Eso me da 784 móviles. Y la métrica del número de móviles por celda, pues será los 784 móviles dividido por 16, ¿de acuerdo? Que es el número total de celdas que yo tengo en el túnel. Eso me da 49 móviles por celda. Entonces, fijaros, si comparamos este caso de el hacer una subdivisión por 2 sobre el sistema celular original, lo que vemos es lo siguiente, que dentro de la celda todo se mantiene, las condiciones se mantienen, todo queda igual. ¿Por qué? Aunque hagamos una subdivisión. ¿Por qué? Porque, todo depende, digamos, del número de canales que se le ha asignado y de la probabilidad de bloqueo, y esas siguen igual, ¿de acuerdo? Con lo cual, dentro de cada celda, como repito, todo depende del número de canales asignado y de la probabilidad de bloqueo, y estas son iguales, pues todo sigue igual. Dentro de la celda no hay ninguna variación, aunque yo haga una subdivisión. Donde sí hay una variación, y es la gran diferencia, es en la densidad tanto de móviles por celda como del tráfico por celda. Aquí sí que hay una diferencia importante si yo hago una subdivisión, ¿de acuerdo? Bueno, perdonar, el número de móviles por celda y de tráfico por celda sigue igual, ¿de acuerdo? Por esto que he dicho yo aquí arriba. Donde sí hay un cambio es en el número de móviles por kilómetro, o sea, la densidad por kilómetro, y por tanto en el número total de móviles. Aquí sí que hay un cambio. ¿Por qué? Porque el tamaño de la celda se ha reducido. ¿De acuerdo? O sea, al hacer una subdivisión, daros cuenta de que porque yo no puedo tocar el número de canales, que es algo que me viene dado por la tecnología que yo utilice para las comunicaciones móviles, y la probabilidad de bloqueo tampoco, porque es algo que es una imposición del grado de servicio, pues esas dos cosas hacen que dentro de una celda todos los números sean los mismos. Y por tanto, el número de móviles que hay en cada celda y el tráfico por celda, eso no cambia, aunque se haga subdivisiones. Pero donde sí que hay un cambio es en las densidades espaciales, o sea, el número de móviles por kilómetro y, por tanto, en el número total de móviles, porque el tamaño de la celda se ha reducido. Entonces podríais pensar, bueno, pues aquí es cuestión de ir haciendo divisiones y divisiones y divisiones hasta que tenga, pues yo qué sé, infinitos móviles por kilómetro. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque a medida que yo reduzco, si yo tengo el canal A aquí y lo reutilizo aquí,
A medida que yo voy reduciendo este tamaño de la celda, voy haciendo más subdivisiones, se me van aproximando los canales que utilizan las mismas frecuencias. O sea, la distancia de reuso va disminuyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la interferencia cocanal, esta celda, bueno, pues tendrá una emisión y esta tendrá otra emisión en la misma frecuencia. A medida que yo voy reduciendo ese tamaño de la celda, se van acercando esa distancia cocanal, la D, va reduciéndose y llega un momento en que se produce una interferencia, o si ya había interferencia, que esa interferencia es cada vez más intensa y por tanto hay un límite inferior a esa distancia, a esa subdivisión que viene impuesta por la interferencia cocanal. Y por tanto, la optimización, el valor óptimo, es un compromiso entre bueno, pues esas densidades, el número total de móviles que yo quiero dar servicio y la interferencia cocanal. Yo puedo aumentar el número total de móviles hasta que la interferencia cocanal me lo impide. Bien, espero que os haya quedado claro estos dos conceptos. Por un lado, la ventaja que tiene el hacer un sistema celular en lugar de un único sistema de concentración. Veis que se aprovecha muchísimo mejor lo que sería el número de canales para dar ese grado de servicio en un sistema celular. Ahora bien, también hay un compromiso y es, lógicamente, el coste de los equipos pues es mayor. O sea, aquí tendré que poner en total 8 estaciones base, aquí solamente tengo una y eso, lógicamente, pues implica mayor coste. Para dar, digamos, ese servicio adicional. Y después habéis visto el hecho de subdividir, las ventajas que da, pero bueno, sabéis que eso no se puede hacer de una forma indefinida, sino que bueno, pues hay un límite inferior que está marcado por las interferencias y las interferencias cocanal y bueno, pues aprenderemos a calcularlo también. Bien, espero que os haya quedado claro esto que pretendíamos en el vídeo y muchas gracias por vuestra atención.